Hola a todos, amantes de las historias que conmueven el alma. Prepárense porque hoy les traigo un relato que los dejará sin aliento, un viaje por los rincones más oscuros del corazón humano y la chispa inesperada del amor. ¿Alguna vez han sentido que el destino juega con ustedes? Pues quédense y descúbranlo. La promesa oculta. Un matrimonio de venganza y un amor impensado. Un comienzo chocante. Alto ahí. Antes de seguir, un dato que les volará la cabeza. ¿Qué harían si descubrieran que la persona a la que aman con locura fue, en realidad, un peón en un juego de venganza? Esto es lo que le pasó a Ricardo Montalvo, un magnate de la tecnología con un pasado oscuro, y a Sofía Vargas, una diseñadora gráfica con un corazón puro. Ricardo Montalvo. Un nombre que resonaba en los círculos más exclusivos de Madrid. Admirado por su ingenio y astucia para los negocios, era un hombre que lo tenía todo. O eso parecía. Debajo de esa fachada impecable, latía un alma herida, consumida por el dolor y el resentimiento. De niño, Ricardo tuvo una familia feliz, hasta que una mujer, Elisa Ramos, madre de Sofía, se interpuso en el matrimonio de sus padres. Esa infidelidad destrozó su hogar, dejando a su madre desolada y finalmente sumida en la soledad. Los recuerdos de las noches en vela junto a la cama enferma de su madre aún lo atormentaban. Ricardo jamás olvidó sus lágrimas, y ahora la venganza era la única brújula que guiaba su vida. Había esperado años, rastreando cada paso de Elisa Ramos. Pero el destino, cruel y caprichoso, le abrió una nueva puerta cuando descubrió a su hija, Sofía Vargas, una mujer inocente y bondadosa. Un plan despiadado comenzó a tomar forma en su mente. Destrozaría a Sofía, tal como su madre había destrozado a su familia. Sofía Vargas, una trabajadora incansable, llevaba una vida sencilla, pero llena de resiliencia. Compartía un pequeño apartamento con su madre, Elisa, la persona que más amaba en el mundo. Sofía nunca tuvo una infancia lujosa, pero se sentía orgullosa de su madre, la mujer que, según ella, la había sacado adelante sola y con tanto esfuerzo. Para Sofía, la vida era un ciclo constante de horas de trabajo y cuidar a su madre enferma por las noches. Estaba completamente ajena a que la madre a la que tanto protegía era la razón de la tragedia en la vida del hombre con quien pronto se casaría. Sofía vivía bajo el estrés constante de una montaña de deudas médicas. Estaba exhausta de trabajar a tiempo completo mientras cuidaba a su madre. Lo único que la mantenía en pie era la fe inquebrantable de que, de alguna manera, lo superaría todo. Cuando Ricardo descubrió que Sofía era hija de la mujer que arruinó su familia, decidió destruir su vida de la manera más cruel, a través de un matrimonio sin amor, atrapándola en sus propios sueños. Quería que Sofía experimentara la misma desesperación que sintió su madre, verla caer a sus pies, implorando, para luego desecharla sin piedad. Con cálculos meticulosos, Ricardo comenzó a acercarse a Sofía. Se presentó como un caballero encantador, ofreciéndole una calidez que ella nunca antes había experimentado. Con pequeños gestos, favores y su presencia irresistible, poco a poco se ganó su confianza. Ricardo hizo que Sofía creyera que era especial, la única mujer que podía entrar en su mundo. Pero detrás de su sonrisa cautivadora se escondía un plan oscuro que solo él conocía. El día fatídico llegó antes de lo que Sofía esperaba. En un restaurante de lujo, bajo el brillo de las luces tenues, Ricardo le propuso matrimonio con un deslumbrante anillo de diamantes
y la promesa de hacerse cargo de sus deudas financieras y del tratamiento de su madre. Sus ojos, llenos de una aparente ternura, ocultaban una oscuridad incomprensible. Sofía estaba asombrada. No podía creer que un hombre tan perfecto pudiera elegirla a ella, una chica común con una vida difícil. Pero cuando pensó en su madre, en las interminables visitas al hospital, en el miedo a perder a la única familia que le quedaba, no pudo negarse. La propuesta de Ricardo se sintió como un salvavidas, ayudándola a aferrarse a la última pizca de esperanza para su madre. Sofía aceptó, pero su corazón le gritaba que algo no estaba bien. Su boda fue un espectáculo de opulencia que se convirtió en la comidilla de la élite de Madrid. Sofía, ataviada con un vestido de novia de ensueño, se miró al espejo en una habitación adornada con oro, pero su corazón se sentía vacío. Desde que aceptó la propuesta de Ricardo, todo se había movido demasiado rápido. Los vestidos, la elección de las fechas, la lista de invitados, todo arreglado por él. Sofía se sentía como una muñeca, colocada en su posición, sin voz ni voto. El gran salón de baile brillaba con candelabros de cristal. Cientos de rosas blancas adornaban el pasillo, y cientos de invitados esperaban ansiosamente los votos de la pareja. Pero en medio de la magnificencia, Sofía solo sentía una frialdad inesperada. Ricardo estaba en el altar, impecablemente vestido con un traje oscuro, su rostro lleno de emoción, excepto por una sonrisa fría y calculada. Su mano estaba helada mientras tomaba la de Sofía, enviándole escalofríos por la espalda. Cuando el oficiante preguntó, «¿Usted, Ricardo Montalvo, acepta a Sofía Vargas como su legítima esposa?», el calmado Ricardo simplemente respondió, su voz profunda resonando con una indiferencia inquietante. «Sí, acepto». Los votos de Sofía salieron temblorosos. «Sí, acepto». Los aplausos estallaron, llenando el aire, pero Sofía se sintió atrapada en una jaula. Al mirar a los ojos de Ricardo, no encontró amor, solo una distancia invisible y la sensación desesperante de que era solo un peón en su juego. ¿Descubrirá Sofía la verdad detrás de este matrimonio? ¿Logrará Ricardo su venganza? Cuéntanos en qué ciudad estás siguiendo esta historia, querida familia de Soul Stories, y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video para no perderte el próximo capítulo. Tu opinión es muy importante, déjala en los comentarios. La noche de bodas. Un ascenso inesperado. La noche de bodas de Sofía y Ricardo transcurrió en una atmósfera de extrema tensión. No era la tensión de la emoción o la anticipación, sino de una fría distancia y de conflictos inesperados. Sofía, vestida con un camisón de seda blanco impoluto, su rostro cubierto de melancolía, sabía perfectamente que este matrimonio no había nacido del amor. Era meramente un acuerdo forzoso, un camino que se había visto obligada a tomar por el bien de su madre. Aún así, a pesar de su conciencia de la fría realidad, su corazón no pudo evitar sentir el aguijón de la traición. Ricardo estaba frente a Sofía, su mirada examinando cada detalle de su rostro. La miraba, no con la ternura de un recién casado, sino con los ojos de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. No había prisa en sus movimientos. Se acercó a Sofía lenta, deliberadamente, estudiando cada atisbo de emoción que cruzaba su rostro. Para él, este era el momento que había estado esperando, el momento en que ella se rompería ante él, tal como su madre había destrozado su familia. Sin embargo,
En el instante en que su mano tocó su piel suave por primera vez, sintió un temblor genuino bajo sus dedos. Sus ojos claros e inocentes mostraban una aprensión silenciosa, desprovista de la vergüenza o decepción que siempre había asumido que tendría. Y entonces, cuando llegó el momento decisivo, Ricardo se congeló. Sophie seguía siendo virgen. Una ola de asombro lo invadió, deteniéndolo de una manera que nunca había anticipado. Siempre creyó que Sofía era igual a su madre, una mujer disciplinada en la seducción, usando su belleza para lograr sus objetivos. Pero la verdad ante él era completamente diferente. Sofía nunca había pertenecido a nadie, nunca había usado su encanto para obtener nada. Era mucho más inocente y pura de lo que había imaginado. Esta revelación inesperada agitó algo dentro de él, algo incómodo y extraño. Sofía, notando el conflicto en los ojos de Ricardo, no entendía por qué vacilaba. Se había preparado para su inevitable posición, para la dominación implacable que esperaba de él. Pero en lugar de eso, él simplemente se quedó a su lado, manteniendo una distancia cuidadosa. Esa noche Ricardo no la tocó, como ella temía. En cambio, se quedó en silencio, mirando el cielo, su mente divagando con pensamientos que aún no podía comprender. Cambios sutiles y un corazón en conflicto. En los días que siguieron, la tensión entre ellos siguió siendo palpable. Ricardo mantuvo su carácter frío y distante, pero por dentro no podía dejar de pensar en Sofía. Se encontró observándola más de cerca, notando los pequeños gestos considerados que antes habían escapado a su atención. Sofía permaneció amable y gentil, a pesar de la distancia emocional de él. Le preparaba el desayuno cada mañana, colocaba su ropa exactamente como a él le gustaba, sin necesidad de preguntar. Le recordaba sutilmente cuando el clima se volvía frío. Una noche, después de un día agotador en el trabajo, Ricardo regresó a casa con un dolor de cabeza punzante. Sin una palabra, Sofía colocó una taza de té de jengibre frente a él. El aroma reconfortante llenó el aire, y cuando la miró, no vio ningún cálculo, solo cuidado genuino. No podía comprender por qué Sofía seguía tratándolo con tanta amabilidad, cuando él no le había ofrecido más que fría indiferencia. A pesar de sus intentos por mantenerse al margen, Ricardo comenzó a sentir cambios sutiles en su interior. Cada vez que veía a Sofía cuidar a su madre, sus suaves sonrisas y la preocupación en sus ojos lo conmovían. Eso lo obligó a darse cuenta de que estaba empezando a preocuparse por ella. Trató de ignorar el deseo apremiante de protegerla del dolor, pero con cada día que pasaba, ese deseo se hacía más fuerte. Lentamente, Ricardo se dio cuenta de que su satisfacción con su plan de venganza comenzaba a desvanecerse. En lugar de sentirse triunfante, empezó a sentirse culpable cuando veía a Sofía soportar su frialdad con silenciosa resiliencia. La angustia que lo había consumido ya no se dirigía a ella, sino a sí mismo. Ya no podía ignorar el creciente conflicto en su corazón. ¿Por qué de repente sentía la necesidad de proteger a Sofía cuando su plan original había sido destrozarla? Las líneas entre la venganza y algo más profundo se estaban difuminando, y Ricardo se encontró en una encrucijada que nunca había anticipado. Una noche, cuando Sofía regresó a casa después de un largo día en el hospital cuidando a su madre, se veía más cansada que nunca. Ricardo se mantuvo a distancia, observándola con una tensión desconocida en su pecho. Vio sus brazos frágiles, temblorosos de fatiga, pero aún así, ella se movía con tranquila fuerza. Nunca se quejó,
Nunca lo culpó por su frialdad. Simplemente hizo lo que tenía que hacer sin esperar nada a cambio. Y esa constatación pesó sobre él de maneras que no podía explicar. Esa noche, cuando Sofía se durmió, Ricardo se sentó junto a su cama, su mirada más suave de lo que nunca antes había sido. Quiso acariciar su delicado rostro, pero en el último momento retiró su mano. No quería dejarse llevar demasiado lejos. Estaba asustado, asustado de sus propias emociones. Si se permitía amarla, significaría abandonar el odio, la venganza que había alimentado durante años. Sofía permaneció inconsciente de la tormenta interior de Ricardo. Para ella, él seguía siendo el marido distante e indiferente que se había casado con ella por necesidad. Pero en los momentos en que ella no lo veía, Ricardo había empezado a cambiar. Se encontraba observándola más a menudo, sintiéndose incómodo cuando la veía triste. Ya no era solo una herramienta para su venganza. Se estaba convirtiendo en alguien a quien respetaba, alguien a quien admiraba. Pero Ricardo no podía enfrentar sus sentimientos. No podía admitir que su corazón estaba empezando a ablandarse por Sofía. Esta lucha interna dejó a Ricardo más solo que nunca. No sabía qué hacer con las emociones que se agitaban dentro de él. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, evitando a Sofía aún más. Aún así, por mucho que intentaba distanciarse, los pensamientos sobre ella permanecían en su mente. Las paredes que Ricardo había construido para protegerse se estaban derrumbando lentamente. Se dio cuenta de que algún día tendría que elegir entre la venganza y el amor, entre el pasado y el presente. Pero, ¿tendría el coraje de enfrentar esa verdad, la pérdida y el despertar? A medida que el tiempo pasaba en su matrimonio frío y sin amor, la única preocupación de Sofía era su madre. La cruel enfermedad estaba lentamente consumiendo la vida de su madre, y con cada día que pasaba, se volvía más débil. Sofía hizo todo lo que pudo, corriendo de un lado a otro entre el trabajo y el hospital, aferrándose a la esperanza de que, de alguna manera, podría prolongar el tiempo de su madre. Pero la enfermedad avanzaba inexorablemente, como una vela que se apaga lentamente ante una tormenta inevitable. Los últimos días de su madre fueron un ciclo constante de preocupación y desesperación para Sofía. Una vez soñó con una vida tranquila para su madre, una vida libre de preocupaciones y dolor, pero ahora todo lo que podía hacer era sostener la mano fría de su madre, orando en silencio por un milagro que sabía que nunca llegaría. Una noche, cuando Ricardo regresó del trabajo, la casa estaba envuelta en un silencio pesado y sofocante. Sus pasos se detuvieron en la puerta del dormitorio, donde el tenue resplandor de la lámpara de noche emitía una luz vacilante. Vio a Sofía sentada inmóvil junto a la cama de su madre, sus ojos abiertos y enrojecidos, su rostro desfigurado por un dolor inexpresable. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas y sus labios temblorosos murmuraban: «Mamá, lo siento mucho, no pude hacer nada más». Elisa Ramos había fallecido, dejando este mundo en tranquila resignación, libre de sus infinitas luchas y dolor. Sofía permaneció sentada, helada, sus ojos abiertos, su cuerpo sin vida, como una estatua. Se aferró a la mano fría de su madre como si soltarla significara perderla para siempre. Ricardo permaneció en las sombras, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras observaba a la mujer que había despreciado por lo que le hizo a su padre. Su corazón se rompió, y lo que más lo sorprendió fue el dolor inesperado en su propio pecho.
Sofía había perdido a la única familia que tenía, y por primera vez en su vida, sintió un profundo remordimiento por su crueldad, por su presencia en su vida, que solo había traído más dolor. Desde ese día en adelante, algo dentro de Ricardo cambió. Ya no miraba a Sofía a través de la lente de la venganza, sino con una silenciosa empatía de la que nunca pensó ser capaz. El amor que inesperadamente había desarrollado por ella comenzó a superar el odio que había albergado durante tanto tiempo. Su deseo de venganza fue lentamente reemplazado por un deseo de consuelo y protección. Ricardo se encontró acercándose más a Sofía, dejando de ser distante e indiferente. Le preparaba comidas, le ponía una manta cálida alrededor de los hombros, cuando ella se sentaba junto a la ventana durante horas, perdida en sus recuerdos. No le ofrecía palabras de consuelo. Sabía que serían inútiles, pero su presencia silenciosa decía mucho. Una noche, cuando Sofía se derrumbó en sollozos desgarradores, Ricardo ya no mantuvo su distancia. En cambio, la abrazó, dejándola llorar contra su pecho. «Estoy aquí, Sofía. No estás sola», dijo su voz, despojada de la dureza que una vez la caracterizó. Sofía no supo cuándo sucedió, pero el hombre que una vez pensó incapaz de calidez se había convertido en su única fuente de consuelo. La ternura que le mostró, aunque sin palabras, se fue infiltrando en las heridas de su corazón roto. Ricardo, por otro lado, ya no podía soportar la idea de herir a Sofía. Viendo su figura frágil, su mirada vacía y la fuerza silenciosa que aún poseía, se sintió como el peor de los hombres. La ira y el hambre de venganza que una vez lo consumieron ahora parecían triviales en comparación con la pesadilla de Sofía. En esos momentos de silencio y dolor, Ricardo se dio cuenta de algo profundo. Ya no luchaba por la venganza, luchaba por el deseo de amarla, de quitarle el dolor y de sanar el corazón que una vez intentó romper. La verdad dolorosa y un nuevo comienzo. Durante los días en que Sofía estaba abrumada por la pérdida de su madre, Ricardo fue el único a su lado. Ya no la observaba desde lejos, sino que permanecía cerca, cuidándola de la única manera que sabía. Por las mañanas, silenciosamente le dejaba una taza de té caliente en su mesita. Por las tardes, le preparaba comidas sencillas, sabiendo que apenas podía comer. Cuando Sofía se sentaba inmóvil junto a la ventana, durante la noche, perdida en sus recuerdos, Ricardo le ponía una manta cálida sobre los hombros, sin decir una palabra. Por primera vez, Sofía sintió su preocupación silenciosa. No fría, no controladora, sino genuina y tierna, de una manera que nunca había esperado de él. Durante las noches en que la tristeza la abrumaba y ya no podía contener sus lágrimas, Ricardo se sentaba a su lado sin hablar, y cuando ya no podía contener los sollozos de su cuerpo, se acercó y lentamente la rodeó con sus brazos. «Estoy aquí, Sofía. No estás sola». Su voz ya no cargaba la frialdad distante del pasado, sino una rara gentileza que la tomó por sorpresa. Sofía había creído que este hombre era incapaz de amar, incapaz de empatía, pero su paciencia y presencia silenciosa habían ido sanando lentamente las heridas de su corazón roto. Ricardo nunca pensó que se convertiría en una fuente de consuelo para Sofía. Pero viendo su figura frágil, la vacuidad en sus ojos y la calidez de sus manos temblorosas, se sintió como un pecador. El odio al que se había aferrado ahora parecía insignificante ante el verdadero sufrimiento de Sofía. Lentamente se dio cuenta de que ya no podía hacerle daño.
Cada vez que la veía asustada y vulnerable, sentía como si hubiera presionado demasiado en el camino de la venganza, olvidando que el corazón humano tenía sus límites. Hubo noches en que Sofía se quedaba dormida con los ojos abiertos y Ricardo se sentaba en silencio a su lado, su mirada llena de soledad y remordimiento. Sofía, lo siento. Las palabras se susurraron tan suavemente que ni siquiera él estaba seguro de haberlas escuchado. A medida que pasaba el tiempo, aunque no se hablaran palabras de amor, Sofía gradualmente sintió un cambio en Ricardo. Ya no era el hombre que buscaba destruirla. En cambio, se había convertido en alguien a quien realmente le importaba, alguien que se preocupaba por ella. Una mañana, cuando Sofía se despertó, encontró a Ricardo sentado a su lado, ya que él ya había terminado su sufrimiento. Por primera vez, se dio cuenta de que era solo un hombre, no la fría máquina de venganza que había creído que era. La visión de él, sus rasgos usualmente nítidos suavizados por el sueño, provocó algo desconocido dentro de ella, una ternura que no había esperado. En lo profundo de Sofía, algo estaba empezando a cambiar. Quizás la calma y la gentileza que mostró, aunque nunca en palabras, habían comenzado a infiltrarse lentamente en su corazón. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí, como un atisbo de calma en medio de la fría realidad que habían compartido. Y desde ese momento, no se sintió tan sola como antes. La pena de Sofía por la pérdida de su madre continuaba, haciéndola sentir como si viviera en un mundo sin luz. Cada día que pasaba, se sumía en la soledad y el remordimiento. Sin embargo, con el apoyo silencioso de Ricardo, poco a poco volvió a su rutina diaria. Continuó con su trabajo, tratando de concentrarse en las pequeñas cosas para evitar derrumbarse. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Ricardo, Sofía accidentalmente encontró un sobre que estaba en su escritorio. Era sencillo, nada destacable, excepto su nombre, Sofía Vargas, escrito en el frente con la familiar y firme letra de Ricardo. Dudó por un momento. Una incertidumbre inexplicable se apoderó de ella. Ricardo había cambiado mucho en los últimos días, volviéndose más gentil y atento, pero una duda persistía en su corazón, un temor invisible que nunca se había atrevido a enfrentar. Con manos temblorosas, abrió el sobre y mientras las páginas se desplegaban, sus ojos se quedaron fijos en el encabezado de la primera página. Objetivo: destruir a Sofía Vargas para que su madre sufra el mismo dolor que yo. Sofía se quedó helada. No podía creer lo que veía en sus ojos. Cada palabra en la página se sintió como una daga afilada, cortando directamente su corazón. Se apresuró a revisar las páginas. Sus ojos se abrieron con horror al leer el plan detallado y meticuloso que Ricardo había diseñado. Desde su calculada aproximación para ganarse su confianza, hasta la forma en que la forzó a un matrimonio que ella creyó construido por amor, todo había sido parte de su cruel plan de venganza. Su mundo se derrumbó a su alrededor, pero el golpe más doloroso provino de un documento que estaba al final de la página, un extenso informe sobre su madre, Elisa Ramos. Sofía lo tomó. Sus ojos se fijaron en las desgraciadas palabras escritas en negrita. Elisa Ramos, la mujer que destruyó la felicidad de mi familia y llevó a mi madre a una vida de miseria hasta el último momento. Su corazón se encogió dolorosamente. No podía creer lo que estaba leyendo. Su madre, la mujer a la que había amado y cuidado toda su vida, fue la razón de la destrucción de la familia de Ricardo. Habían todas las tragedias que sufrió provenido de las acciones de Elisa.
Sofía retrocedió un paso, sin aliento. Ya no podía negar la verdad. Esos documentos en sus manos lo confirmaron. Una ola de agonía se apoderó de ella. Siempre se había sentido orgullosa de su madre, creyendo que la había sacado adelante sola con fuerza y dignidad. Pero ahora se dio cuenta de que la persona que admiraba había sido la causante del sufrimiento del hombre al que había llegado a amar sin saberlo. Justo en ese momento, Ricardo entró en la habitación. Se detuvo en seco. Su expresión se endureció al ver a Sofía allí. Su rostro pálido, sus ojos llenos de dolor y devastación. «¡Sofía! ¿Qué haces?». La voz de Ricardo se alteró. Ricardo permaneció en silencio. No pudo negar nada. Siempre supo que este momento llegaría, pero nunca lo esperó así. Cuando vio las lágrimas caer por el rostro de Sofía, sintió como una mano invisible apretándose alrededor de su corazón. Ella lo miró fijamente por un largo momento, su mirada buscando algo, cualquier cosa que pudiera refutar las verdades que había descubierto. Pero no había nada. Con una voz llena de emoción, finalmente exclamó: «¡Lo siento!». El aliento de Ricardo se atascó en su garganta. «Lo siento por mi madre. No sabía lo que le hizo a tu familia, pero nunca quise hacerte daño». Su sincera disculpa lo asombró. Ella no tenía conocimiento del pasado, y a pesar de eso, se hacía cargo de las penas de otra persona. La vergüenza creció dentro de Ricardo, pero no pudo pronunciar una palabra. Sin otra mirada, Sofía se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, dejando a Ricardo allí, consumido por el pesado remordimiento. Esa noche, Sofía se quedó despierta, empacando sus pertenencias. Cada objeto que guardaba en su maleta se sentía como un doloroso recuerdo que le desgarraba el corazón. No podía quedarse en esa casa un segundo más. Su corazón estaba roto y no podía soportar vivir en un lugar construido sobre la decepción y las mentiras. Pero en el fondo, llevaba un secreto, uno que aún no había tenido la oportunidad de compartir. Estaba embarazada. Sofía había descubierto su embarazo hacía semanas, pero nunca había encontrado el momento adecuado para contárselo a Ricardo. Había planeado esperar el momento perfecto, un momento en el que pudieran sentarse y hablar de su futuro. Pero ahora, después de todo lo que había descubierto sobre él, no podía dejar que su hijo creciera en una casa llena de venganza y mentiras. De pie frente al espejo, Sofía lentamente puso una mano sobre su vientre y susurró: «Te protegeré, mi amor. No dejaré que nadie te lastime». Su voz era un lamento, una promesa llena de amor y soledad. Sabía que irse no sería fácil. Dejar atrás la vida en la que había creído antes, al hombre que había empezado a amar a pesar de todo. Se sintió como romper una parte de sí misma. Pero tenía que irse. Tenía que dejar atrás el dolor, la traición y todos los sueños rotos que venían con ellos. Con un profundo suspiro, Sofía se puso su chaqueta, limpiando sus lágrimas. Estaba decidida a empezar de nuevo, por difícil que fuera el camino que tenía por delante. Cuando amaneció y la ciudad aún estaba sumida en la oscuridad, Sofía salió silenciosamente de la mansión, llevando una pequeña maleta detrás de ella. No se atrevió a mirar atrás, temiendo que su resolución se rompiera. Cada paso lejos de la vida que pensó que podía superar, se sintió como otro golpe en su ya roto corazón. Lo que Sofía no sabía era que dentro de la mansión, en la habitación que habían compartido, Ricardo había pasado toda la noche despierto. Se sentó al borde del suelo, los ojos enrojecidos por el agotamiento, mirando el espacio que ella había dejado atrás. Una oscuridad vacía se movía dentro de él, una oscuridad que nunca antes había conocido.
Cuando se dio cuenta de que ella se había ido de verdad, el pánico lo atrapó. Buscó por cada rincón de la casa, llamó a su teléfono repetidamente y envió gente a la ciudad para rastrearla. Pero Sofía desapareció sin dejar rastro, sin un adiós, sin una pista de su paradero. Ricardo gritó su nombre, el sonido ahogado por el silencio de la mansión. El edificio que habitaba ahora se sentía más vacío y frío que nunca. El silencio se cernía por todas partes, sofocándolo, recordándole a la mujer que ya no estaba allí. Sin su presencia, la casa parecía sin vida, reducida a una mera caja de lujo y frialdad. El edificio se sentía más vacío. Un final inesperado. ¿O un nuevo comienzo? Ricardo, el hombre de acero, se derrumbó. La venganza que había planeado con tanto esmero se había vuelto contra él, dejándolo con un vacío que ningún imperio podría llenar. Mientras tanto, Sofía, sola pero con una nueva vida creciendo dentro de ella, se enfrentaba a un futuro incierto. ¿Qué creen que pasará ahora? ¿Ricardo encontrará a Sofía? ¿Será el amor más fuerte que la venganza? Déjame tus predicciones en los comentarios. Si te ha conmovido esta historia, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más historias que tocan el alma.